Ojo, pues porque habemos convocatoria. Néstor Lorenzo, con la enorme sapiencia que lo caracteriza, se dio cuenta que progresivamente nos estábamos durmiendo gracias a ese magnánimo, espectacular, impresionante 0-0 entre Colombia y El Salvador. Por lo tanto, llegó y dijo, shut up, iba a publicarla, la publicó y llegó un subidón de energía, llegó un corrientazo, porque todos nos pusimos a revisar la lista mientras la sub-17 estaba ahí, esforzándose por respirar. Vamos a mirar jugador por jugador a ver a quién llamó este iluminado, este intocable, este intratable, este perseguido por los medios, Néstor Lorenzo. Camilo Vargas, merecido su llamado, va a ser el portero titular de Colombia en la Copa del Mundo del 2026 si no ocurre algo extraordinario en el camino. Lo mismo con Barito Montero y David Ospina, yo creo que van a estar como los porteros que Néstor Lorenzo va a llevar al Mundial 2026. Ustedes me pueden combatir y decir, ay, pero David Vázquez, ay, pero Mosquera Marmolejo, ay, pero el del Cali, ay, pero este, ay, pero el otro. Ustedes pueden decir hasta misa, pero para el técnico, estos son. De aquí no sale. Tendría que lesionarse alguno. Tendría alguno que tener, como mencioné, una baja de rendimiento, pero espeluznante. Y aún así uno de estos tenga una baja de rendimiento espeluznante, van a seguir siendo el riñón del técnico. Por ejemplo, Kevin Mier no aparece acá. Al futbolista al que se le perdieron las manos desde aquel día contra Venezuela en el 6-3, sí, no aparece acá. Tampoco apareció en los amistosos contra las selecciones de México y Canadá, porque el técnico sencillamente no lo puso, utilizó a Barito y a David Ospina. En ese momento no llamó a Camilo Vargas, pero todos sabíamos que Camilo Vargas iba a estar luego en posteriores convocatorias y que va a ser el portero titular de Colombia a menos de que se lesione. Entonces ahí entra la pregunta, ¿cuál será el segundo portero de Colombia? Uno creería que es Ospina, por lo que hizo el técnico, porque el técnico puso a Ospina contra México. Entonces, ¿qué supone uno? Pues que el portero número 2 de Colombia, en cuanto a preferencia al técnico, es Ospina. Eso es lo que supone uno. ¿Quién vendría a ser el tercero? Pues Barito Montero, porque lo puso en el duelo contra Canadá, aunque esto podría llegar a ser intercambiable. En cuanto a nivel, Barito hace rato que no juega en Vélez, se le complicó mucho la llegada a Vélez. David Ospina es un portero que tapa con delay en Atlético Nacional, figurón, sí, estrella, ídolo, intocable, intratable, roca, sí, todo lo que quieran, pero no da. De todas maneras, olvídense de Mier, de David Vázquez, de Mosquera Marmolejo, de todo eso. Estos son, no le busque más. De los defensas, John Lucumí, luces y sombras, pero en términos generales ha respondido John Lucumí. ¿Qué le va a pegar uno a Lucumí por ahí? Errores aislados. Se sabe que él a veces como que es demasiado voluntarioso, muy sobre revolucionado, le cuesta la salida, comete algunos errores, pero tampoco, pues es el peor defensa que tenemos. John Lucumí en términos generales es rendidor y yo creo que es merecido su llamado. Lo mismo que el de Daniel Muñoz, se cae de Maduro, es el mejor lateral que tenemos. En cuanto a proyección ofensiva, defensivamente sí me deja mis dudas. Y en los amistosos no lo vi tan bien a Daniel Muñoz cuando tuvo la oportunidad, aunque en el de Canadá es cierto que llegó y utilizó a Andrés Felipe Román, que ese es un futbolista que no está acá y que yo entiendo que no está aquí no solo por el bajo rendimiento ante Canadá y por otros bajos rendimientos que había tenido, sino porque como Atlético Nacional ya está en la fase decisiva del campeonato, por eso no lo llamó. Entiendo que es por eso. Aunque, no nos digamos mentiras, tampoco respondió en demasía Andrés Felipe Román. Y es que el técnico llamó con delay. Cuando él estaba bien, no lo llamó. Y cuando ya bajó el nivel, ahí sí lo llamó. Ay, Lorenzo Style. Carlos Cuesta que hace rato no estaba en las convocatorias de Colombia, las lesiones lo complicaron, cambio de equipo de por medio, ahora está en el Vasco da Gama y ya que tenemos a nuestros amigos de SofaScore, pues revisemos lo de Carlos Cuesta por acá. De los últimos partidos, SofaScore lo ha calificado bien, ya saben que SofaScore la pueden descargar de dos maneras, si oprimen el link que está en la descripción o el que está en el comentario fijado. Ya está, sencillito. No le busquen más, eso es supremamente fácil. O si ustedes están viendo esto desde la PC o desde el TV, entonces pues escanean el código QR que ya mismo está apareciéndoles en pantalla. Entonces esto es recontra fácil. Continuamos con los convocados. Carlos Cuesta, se me hace que es de los importantes que Colombia venía manejando. Un tema distinto es que él había perdido relevancia y habían aparecido otros futbolistas en su lugar. Sin embargo, Carlos Cuesta se me hace que puede ser un revulsivo interesante ahí. Y en una combinación Cuesta Davinson, de más toque y salida, habría que revisar esos tándem de centrales a ver cuál nos conviene más. En cuanto a conveniencia, por ejemplo, no nos conviene que esté Jerry Mina, pero yo creo que el técnico lo va a llevar.
Incluso no es algo que me sorprenda bastante porque yo se los había manifestado en la anterior convocatoria que este es un fijo para el técnico. A él le encanta este futbolista, debe tener como una ascendencia en el grupo. No estoy ahí pues con FCF Media metido todos los días haciendo reels y haciendo entrevistas complacientes con el utilero, con el bailarín, con el otro como para saber. Pero me imagino, debido a lo que vemos de Yerry Mina, que debe ser el dicharachero, el que cuenta los chistes, el bailarín, el amuleto de todos ahí. Entonces por eso lo lleva, ¿no? Como para hacer cohesión de grupo. Ahora. Si el tema es mirar el mejor central, pues este no es. Pero hay gente que lo ama. ¿Por qué lo aman? Por el tema de Rusia 2018. Porque él fue nuestro goleador en Rusia 2018. Se le agradece, sí, yo grité hasta desgarrarme la voz el gol de Yerry Mina contra Inglaterra. Sí, comprendo eso. Pero ya pasó un tiempo, y un tiempo largo. Y Yerry Mina, el aporte que hace sigue siendo el mismo. Juego aéreo ofensivo, pero defensivamente es muy aparatoso, la salida le cuesta, siempre está haciendo así, desesperante. Entonces, si la primera tarea de un defensa es defender, pues no la cumple. Y este nos sirve como un buen poste, ¿sí? Para ir a buscar ya en los últimos minutos desesperadamente un empate, una victoria. Ya, para eso sirve Yerry Mina. Imagino que tiene mucha ascendencia en el grupo. Davinson Sánchez, de grandes apariciones con el Galatasaray, no por nada está aquí enmarcado. O sea, ustedes creen que yo enmarco a cualquiera, no. Davinson Sánchez, nuestra luz, nuestra guía, supremamente merecido su llamado. Santiago Arias. Santiago Arias en el pasado hubiera discutido este llamado, pero es que Santiago Arias, uno al ver lo que hizo Andrés Felipe Román, entiende que Santiago Arias puede aportar, porque Andrés Felipe Román muy aparatoso, muy demorado en las definiciones, en los pases, en las paredes, en las progresiones, en las transiciones. En cambio, Santiago Arias, en lo que lo vi en el último tiempo con la Selección Colombia, respondió el hombre. A ver, Johan Mojica, un nivel decente en la Selección Colombia en el último tiempo, y Álvaro Angulo, que sí me deja serias dudas. Lo hemos visto en la Selección Colombia, pero en cuanto al ataque, le falta, y en cuanto a la defensa, no da demasiadas garantías. Le van a dar otra oportunidad. Pero lo que hemos visto hasta el momento no es como sensacional, lo de Álvaro Angulo. Continuemos. En cuanto a los volantes, Kevin Castaño, de nivel espantoso en River Plate. Sigo sin comprender por qué River pagó tanta plata por este futbolista para lo poco que ha dado. Porque no se entiende si es un 5, si es un 8. No sabe uno si él marca, si él quita, si él entrega, porque no cumple nada de esto. Ni marca, ni quita, ni entrega, ni patea, ni nada. O sea, Kevin Castaño se perdió el gran nivel que yo le alcancé a ver cuando estaba en Águilas Doradas, cuando fue al fútbol mexicano. Se perdió ese Kevin Castaño. Se fue a Rusia, disminuyó su nivel, llegó a River y está en el peor momento futbolístico de su carrera. Yo no lo hubiera llamado. Pero el técnico es Lorenzo y ya se convirtió en un fundamental de Néstor Lorenzo, pero yo no lo hubiera llamado. No, para nada. Sobre todo porque esa posición es muy delicada para Colombia. Piensen que Lerma es el único fiel de balanza que tenemos. De ahí en adelante entramos a revisar quién podría ayudar, quién podría aportar. Pero no hay certezas. No las hay. Eso de que, vamos a muerte con Richard Ríos. Y yo a Richard Ríos lo vi muy mal en la doble fecha de amistosos anterior. Muy mal a Richard Ríos. Sí, en el Benfica algo ha levantado, pero toca verlo en la Selección Colombia a ver qué onda con Richard Ríos. Y la verdad es que estuvo muy mal. Muy mal Richard Ríos. Entonces, si la idea es buscar un acompañamiento para Lerma, y aquí yo veo escasez. Yo veo profunda escasez. Kevin Castaño no es la solución. Yo creo que es más bien un problema Kevin Castaño. River pues ya se metió en la vaca loca, ese poco de plata que llegó y pagó. Es de Gallardo, ¿qué le vamos a hacer? Se equivocó ahí el muñeco y Kevin Castaño no levanta. A pesar de que lo respaldan, no levanta. Jorge Carrascal, un ex River, un amigo mío de tantos. Jorge Carrascal, de buen nivel en Flamengo. No se lo voy a desconocer. ¿Merecido el llamado? Sí, merecido el llamado. Ahora, ¿qué ha hecho en la Selección Colombia? Nada. Esa es la realidad. Nada. Uno que otro partidito por allá suelto y sí. Pero así que uno haya dicho algo fundamental. Lo más destacable de Carrascal en el último tiempo con la Selección Colombia fue esa foto que subió al Instagram con el no look en aquella final de Colombia contra Argentina de la Copa América 2024. Un no look que el pase se dirigió hacia ningún lado. Entonces, una insensatez, pero entonces te salen locos los argentinos con la teoría. Y claro, porque estos tipos no se ayudan. Pero en este momento, hoy, 7 de noviembre del 2025, está bien Jorge Carrascal en cuanto a nivel.
tiene que demostrarlo sí en la selección Colombia, si no muy complicado. Gustavo Puerta, me emociona por él, jugador del Racing de Santander. Como nos damos cuenta, su continuidad ha sido importante, fundamental en el más reciente cotejo ante la Real Sociedad B, también ante La Coruña. Es un futbolista a mirar, de esos que quedaron de la generación de la Colombia Sub-20 2023, ahí junto a Yasser, se le ha llamado pero no se le ha dado la oportunidad. Yo abogo porque se le den minutos, porque se le dé la oportunidad real, pero no oportunidad de 5, 20 minutos, no, sino dale un tiempo, dale un partido completo, aunque sea para decir, viejo, lo dejaron jugar, el tipo no respondió, o sí respondió, quién quita que llegue y responda. Entonces me emociona por Gustavo Puerta, que había estado en el Hull City, había rendido, lo llamaron a la selección Colombia, pero no le dieron los minutos que él necesitaba para mostrarse. James Rodríguez, todos lo sabemos, va a llegar primero él a la concentración de Colombia, a Canadá, México, Estados Unidos, donde le toca a la selección, que Néstor Lorenzo es un fijazo en la lista definitiva del Mundial 2026. En este momento le está yendo muy mal en su club, un club que anda fatal en la Liga MX. Se habla de que él va a salir, es casi un hecho que él va a salir porque es un futbolista muy costoso y el equipo está en un instante espeluznante. No se sabe a dónde llegará James Rodríguez, sin embargo, esté donde esté, va a ser convocado. Y tengamos en cuenta un asunto y es el siguiente: él es futbolista de selección, más no de club. Entonces, aquí no hay demasiado que pelear. Sin embargo, ¿cuál es el inconveniente que yo veo? Que hay una alta dependencia hacia él. Que eso no es tanto una crítica a James en sí, aunque podría hacerlo si tenemos en cuenta que es un futbolista que no marca casi, que es un futbolista que necesita espacio para lucir y que con pocos espacios llega y se desvanece cuando llegan y lo marcan muy encima. Entonces eso sí es una crítica hacia él, pero es más crítica en general hacia el técnico, porque el técnico no puede depender netamente de si James está bien o mal, o de la pelota parada. Eso es algo lo que me fijé en los partidos amistosos, tanto contra México como sobre todo contra Canadá, que si él no está bien, si él no está lúcido, bueno, entonces no jugamos a nada. No, loco, así no es. Y eso en gran medida se da porque uno de los que debería colaborarle a Colombia en cuanto a la salida limpia, como lo es Richard Ríos, no está apareciendo de buena manera en cuanto a su nivel futbolístico. Lo vimos sobre todo en ese partido contra Canadá. Muy mal jugó Richard Ríos. Es verdad que ha venido levantando en cuanto a su nivel ahí en el Benfica, pero tiene que demostrar en la selección Colombia porque no es el primer partido que le veo malo, ya lleva varios así, en donde no aparece, en donde no responde y se supone que este es el que tiene que colaborarle a Lerma. Y no. De hecho, Colombia medio mejoró en ese partido contra Canadá fue cuando ingresó Lerma. Lerma es muy fundamental en la selección Colombia y lo malo de él es que no hay otro como él. Y entonces volvemos al problema. Si queremos encontrarle un reemplazo a Lerma o alguien que le colabore, ¿quién es? Kevin Castaño. Richard Ríos. Y el que se supone que puede aportar ahí es Portilla. Y Portilla con una temporada ahí gris en Talleres, aunque en la selección Colombia en los partidos amistosos que le revisamos respondió, el man respondió, ¿para qué? En el club la cosa complicada, pero en la selección Colombia, en lo que le vi en los amistosos, el man respondió, hay que verlo más. En una de esas, este también se gradúa como más futbolista de selección que de club. Johncito Arias, grande John Arias, que vuelve a estar convocado. En la anterior doble fecha de amistosos no fue convocado y ya se estaba diciendo que no, que el técnico no lo considera, pero sí, era obvio que John Arias le iba a convocar en los siguientes llamados. Me gusta mucho la foto de John Arias, está como todo emocionadito ahí en la foto. Jugador del Wolves. Una temporada tortuosa, difícil ahí en el Wolves, cambio de técnico de por medio, se fue ese miserable Víctor Pereira, llegó otro ahí a ver si mejora el equipo. Es que era muy difícil con ese tipo que estaba ahí dirigiendo, pongámosle, a donde ha ido, ha fracasado. Es un tipo que ha fracasado en todo lado, Víctor Pereira, ¿no? Lamentable. Ojalá que con esta nueva conducción la cosa mejore para Johncito Arias ahí en el Wolves, un futbolista fundamental. Otra cosa es que mal utilizado casi siempre por Néstor Lorenzo, pero un futbolista recontra fundamental. Yasser Asprilla, futbolista del Girona, también de una temporada muy compleja en el Girona. Yo creo que se debería ir de ese equipo para empezar a brillar con luz propia. Yasser, o Láser, si cruzo me quema. Yasser, que en lo poquito que lo dejaron jugar en los amistosos, demostró que tiene picante, tiene picardía, tiene algo distinto, algo diferencial Yasser Asprilla. ¿Cuál fue el problema? Que el técnico lo dejó que 20 minutos. Cambió a otros que no merecían tanto ahí. Eso sí, les dio más oportunidad. Yasser debería ser titular, lo mismo que Gustavo Puerta, para verlos más.
para encontrar alternativas, porque es que hay futbolistas que uno sí los ha visto, ya los tiene en el radar. Por ejemplo, ¿qué tanto necesitamos ver a James? Si James se sabe que va a estar en el Mundial 2026. Es obvio, o sea, es obvio. Pero toca ponerlo porque está en el contrato. Listo, bueno, comprendamos eso. Pero Gustavo Puerta, Yacer Asprilla, loco, déjalos jugar. La idea es buscar alternativas. Esa es la idea. Porque ya no ha lugar esa vaina que mencionaban de no, es que tenemos que ser cabezas de serie en el mundial. No, loco, ya no, ya no, ya no. No nos da, no nos dio. Por cierto, ya que estoy cerrando esto de los volantes acá y llego y miro a Kevin Castaño, leí que mucha gente estaba reclamando por un muchacho Pedro Bravo que juega en el Midtjylland. Entonces me di a la tarea de revisar acá cómo es la vaina. Y sí, él respondió en aquel partido de Midtjylland 3 contra Celtic 1 recientemente en la Europa League. Y es un futbolista con proyección. ¿Cuál es el problema? Que a Néstor Lorenzo esos casi no le gustan. Imagínense, Yacer Asprilla es de proyección, Gustavo Puerta de proyección. ¿Y qué es lo que hace generalmente con esos? Los manda a la tribuna, los deja jugar por ahí 10, 15, máximo 20 minutos, pero no, partido completo, ¿cómo se te ocurre? De vez en cuando por ahí enloquece y los deja jugar un partido completo y piensa así en voz alta cuando lo hizo en algún instante con Yacer, pero en términos generales no. Entonces, tiene 20 años, Pedro Bravo, salió del América de Cali, hoy en día está en el Midtjylland, está jugando la Europa League, se destaca, sí, es importante, sí, tanta continuidad, no tanta. Sin embargo, pues aquí uno pensar que Néstor Lorenzo va a llamar a Pedro Bravo, que es una apuesta, hombre, no. Este es un técnico muy conservador en cuanto a sus llamados, entonces yo creo que tenemos que dejar de quemarnos la cabeza y las pestañas por esas vainas, porque no tiene sentido. Luchito Díaz, recontra clave, es nuestra bandera, es nuestra insignia, es nuestro único top en la selección Colombia. Escuchen bien, no hay más top. Es el único top. Porque uno llega y revisa por aquí, por atrás, o sea, más top, no veo a nadie. ¿Quién? A ver. No. Es nuestro único top. No hay más jugadores en el top, en la elite, es el único. ¿Y qué se llama la elite? Pues el grupo del G8, lo que yo digo, los 8 equipos más grandes o más fundamentales en el fútbol mundial hoy en día. Que uno llega y dice Bayern, Liverpool, por el Chelsea como es campeón actual del Mundial de Clubes. Y es más, bueno, Real Madrid, Barcelona, por ahí, los que uno puede encontrar. Y ya se me van acabando los dedos, ¿no? Porque ¿sí? No son demasiados. O sea, es una elite, es un grupo muy selecto. Muy selecto. Y ese grupo muy selecto, bueno, el PSG se me olvidaba. Entonces, de ese grupo muy selecto, en ese grupo está metido Luchito Díaz. Entonces, muy destacable. ¿Cuál es el problema? Que el otro día casi deja sin mundial a Hakimi. Luego se demostró que no había sido tan grave como inicialmente se pensaba. De 6 a 8 semanas. Porque inicialmente hasta un periodista, pongámosle periodista, porque a mí se me hace que cuando uno llega y amenaza a un futbolista de otro país, por eso uno ya deja de ser periodista y se vuelve cualquier cosa menos periodista. El asunto de fondo acá es que Luchito Díaz, como buen futbolista que no sabe marcar o que no tiene eso como función principal, pues fue a cumplir lo que lo mandó a hacer Company, a marcar y a volver. Y pues se le fue la pierna y casi deja sin mundial a Hakimi. Afortunadamente para Luchito Díaz solo serán de 6 a 8 semanas. Me digo, solo serán como si fuera poquito, pero afortunadamente para Luchito no es tan grave como se pensaba en un principio que iba a ser. Sin embargo, lejos de la polémica por la supuesta larguísima lesión que iba a tener Hakimi, Luchito Díaz es fundamental en el Bayern Múnich. Ha tenido una adaptación casi que instantánea en el conjunto bávaro y totalmente merecía la convocatoria de Luchito, así como la de Luis Suárez, futbolista del Sporting, aunque hay que decir que en la doble fecha anterior él brilló por su ausencia, pero no tanto porque jugara mal, sino porque el equipo nunca lo encontró, y cuando lo encontró todo fue muy forzado, todo fue muy complejo. Colombia es un equipo donde los delanteros se mueren de hambre, loco, porque no le tiran balones a nadie, entonces es muy difícil así. Luis Suárez pues sí ha estado rindiendo en su equipo, pero en la selección Colombia si no le tiran balones con espacio y con ventaja, ¿qué le están pidiendo? O sea, ustedes le están pidiendo que agarre la pelota a la mitad de la cancha, de pase 5 y haga el gol. No, se lo hace Luchito Díaz porque es el único top que tenemos. Y si hay algo que nos ha quedado supremamente claro con el pasar del tiempo es que el técnico está muy decidido en llevar a Rafael Santos Borré al Mundial 2026. Le da una y otra oportunidad. Por ejemplo, a veces uno llega y lee, pero usted tanto que pide a Kevin Serna y vea, lo convocó el técnico y no hizo nada. Claro, ¿cuántas oportunidades le dieron? Una convocatoria, ya está.
desapareció Kevin Serna, ya, listo, se nos olvida todo. Pero en cambio, a Rafael Santos Borré, ¿cuántas oportunidades le han dado? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cuántas oportunidades le han dado? ¿Y qué tanto ha respondido Rafael Santos Borré? Yo me acuerdo un gol contra Venezuela en la primera fecha de las eliminatorias y un gol de penal contra Paraguay en Asunción. ¿Sí? 6 puntos. Bueno, le demos 6 puntos a Rafael Santos Borré. 6 puntos fundamentales en una eliminatoria imposible. Entonces por eso toca seguir llamando a Rafael Santos Borré. El técnico tiene fe en que en algún instante el man se enchimbará, hará algún gol, unos 2, 3 goles y entonces retomará su nivel milagrosamente. No sabemos cuándo se dará, quizá en esta doble jornada marca gol cada 288 minutos. Entonces goleador no es. Es como para hacerte el sacrificio, para colaborarte ahí, pero estamos buscando goleadores. O sea, esa es la idea, ¿no? Buscar goleadores. Muy difícil el asunto, muy difícil. John Córdoba que se reencontró con el gol en las últimas fechas de la eliminatoria sudamericana y por lo tanto el técnico le está dando la oportunidad. En cuanto a los delanteros que ha llamado Néstor Lorenzo desde que está dirigiendo la selección, este es el que más le ha rendido. En cuanto a delanteros, bueno, Luis Suárez, pero por ese partido contra Venezuela, que podríamos decir partido aislado. Pero en cuanto a continuidad de partidos, pues listo, John Córdoba, este sí, más destacado. Ahora, y en cuanto a frecuencia de gol, es un poco más alta que la de Borré, eso sí hay que reconocerlo. Y si me preguntan a mí, si me corren de atrás con una guadaña, ¿quién le daría yo más confianza a John Córdoba que a Borré? Porque Borré está peleadísimo con el gol, está peleadísimo. Cambio John Córdoba, yo creo que se puede comer 2, pero hace un gol. Por aquí observamos a Johan Carbonero, que en lo poquito que lo pudimos ver en los amistosos anteriores, respondió incluso con gol, lloró, se emocionó un montón. Entonces es loable lo del técnico con la repetición del llamado a Carbonero, futbolista del Inter, compañero del dios inexpugnable Borré. Y me emociona mucho que volvieran a llamar al Tinito. Carlos Andrés Gómez, el Tinito, el que salió de Millonarios, que estuvo en Estados Unidos, que estuvo en Francia y que hoy en día el Tinito juega en Brasil, juega en el Vasco da Gama, es compañero nada más y nada menos que de Carlos Cuesta. Miremos por aquí los niveles de rendimiento. ¿Ha tenido continuidad o no? Pues sí, ha tenido continuidad, claro, ha estado jugando los partidos, le fue bien contra Sao Paulo, contra el Red Bull Bragantino también, contra, este es el Recife, si no me falla la memoria, no, este es el Vitória, lo confundo con el Recife, no, este es el Vitória. Buenas apariciones, se ha destacado con asistencia sobre todo y es un futbolista muy picante. A mí siempre me ha gustado el estilo del Tinito Carlos Andrés Gómez desde que estaban Millonarios. Y dense cuenta que cada vez que lo ha llamado Néstor Lorenzo, él ha dado de qué hablar. Incluso él le marcó el 2-2 a Uruguay aquel día en el centenario por eliminatorias. ¿Cuál es el problema? Que en el saque Uruguay nos marcó el 3-2. Entonces, pues claro, el gol del Tinito quedó por allá perdido en el baúl de los recuerdos. Pero lo que voy es que él ha respondido y se me hace futbolista muy picante, muy incisivo y de los de banda que ha convocado Néstor Lorenzo, obviamente, a excepción de Luis Díaz, que es un top, que es un distinto, de los terrenales de banda que ha convocado Néstor Lorenzo, el Tinito me parece el mejor. Yo no he visto un futbolista mejor, o sea, en cuanto a gambeta, enganche, picardía, ir por aquí, salir por allá, se me hace el mejor, el mejor. En cuanto a condiciones, para eso que lo llama el técnico, se me hace el mejor. Me encantaría que rindiera en Colombia, me encantaría que lo llevaran al Mundial, porque este sí se me hace un futbolista diferencial, no como Borré, que Borré no te aporta nada distinto, nada. Borré, ¿qué hace? No, que me marca aquí, que me marca allá. Claro, el sacrificio, el tan mentado sacrificio. Pero en cambio el Tinito te aporta esa gallardía, es un bravucón, es un bribón, es un atrevido, te engancha, te sale por allá. Me gusta que haya llamado al Tinito. Ojalá, volvemos a lo mismo, ojalá lo deje jugar, le dé la oportunidad, ojalá pruebe que para eso es esta jornada, para probar. Para eso son los amistosos, para probar. Que alguien por Dios entienda eso, que los amistosos son para eso, para probar. Y ojo, no es que el Tinito no lo haya visto antes. O sea, esto sería una prueba de lo que ya vio antes. O sea, sería refrendar lo que ya vio antes. Entonces sí, muy interesante el llamado del Tinito. Incluso a mí me extrañó en la convocatoria anterior y en otras convocatorias que yo, pero ¿por qué lo saca? O sea, cada vez que lo llama le rinde, pero no lo vuelve a llamar. En cuanto a futbolistas que no llamó, pues lo que habíamos mencionado, Kevin Mier, que se le perdieron las manos en Venezuela, tampoco llamó a Juanfer Quintero, aunque lo de Juanfer se puede entender porque está en el cierre allá en la Liga Argentina y pensamos que esto es como para darle oportunidad a otros futbolistas que podrían ser revulsivos debido a que Juanfer
o se cansa muy rápido o es muy tendiente a las lesiones. Entonces se puede entender por qué no llamó a Juanfer Quintero. Ahora, tampoco llamó a Hamilton Campas, comprensible debido a que le gusta ponerlo como interno, entonces nunca se va a destacar así Hamilton Campas. Llamó al Tinito en detrimento de Hamilton Campas y básicamente es una convocatoria en donde chirrean algunos nombres, en donde molesta lo de Borré porque se puede haber ensayado con otro delantero ahí, pero a estas alturas él como que no quiere ensayar demasiado, sino que quiere darle confianza a los que son de él, a los que son de su riñón, con uno que otro aporte. Me gustaría ver mucho a Yasser, mucho a Puerta, me gustaría ver mucho al Tinito, así, que les dé la oportunidad, que les dé esa sensación de confianza, que eso es fundamental, que les dé confianza, porque si los va a meter 15 o 20 minutos para que salven la patria, pues es muy complicado. En esta oportunidad tampoco está Kevin Serna convocado y yo creo que no lo va a convocar nunca más en la vida, quién sabe. Te pueden dar muchas vueltas las cosas debido a lo que se espera de aquí a la Copa del Mundo. No llamó jugadores de la Liga Colombiana. En esta oportunidad lo comprendo porque es que estamos en cierre de campeonatos, se están definiendo muchas cosas, viene la final de Copa Colombia, vienen también los cuadrangulares finales, entonces se comprende. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, en vez de Yerry Mina puede haber llamado tranquilamente a Tecillo. Tiene gol, tiene marca y es más coherente que Yerry Mina incluso para salir desde abajo, no es tan aparatoso. Si me preguntan a mí en cuanto a niveles, en Atlético Nacional, Campuzano venía haciendo las cosas bien, tranquilamente lo puede haber llamado, pero comprendo, Atlético Nacional está en las últimas fechas. Y si me preguntan a mí en cuanto a niveles de delanteros, pues pudo haber llamado a Alfredo Morelos, pero es que volvemos a lo mismo, estamos en cierre de campeonato y por lo tanto no podía llamar a ninguno. En cuanto a arqueros, podía llamar a Mosquera Marmolejo, pero no le puede sacar a Mosquera Marmolejo a Santa Fe. Entonces, de la Liga Colombiana que no haya llamado a nadie, se comprende. Ahora, a Néstor Lorenzo no le gusta llamar casi nunca a nadie de la Liga Colombiana, entonces también por ese lado se entiende. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció esta convocatoria de Néstor Lorenzo? ¿Hay mucha rosca o hay coherencia? Ya saben, suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.